hablar de uno de los lemas más radicales, tal vez, que es más comúnmente escuchado por parte de quienes abogamos por las políticas libertarias, ¿no? El que dice que los impuestos son un robo. Y digo radical porque pues, pudiera parecer radical esta declaración, especialmente para la mayoría de las personas, ¿no? Prácticamente cualquier parte del mundo, esto es aceptado, es parte de la cultura, es conocimiento común que los impuestos son esta responsabilidad moral que todos tenemos de contribuir con la sociedad, ¿no? Vaya, que pagar impuestos es nuestra forma de ayudar al prójimo y pues sí, de contribuir, básicamente, ¿no? Es algo a lo que estamos obligados ni siquiera de forma legal, ¿no? La legalidad del mismo, sino que esa obligación emana de una especie pues sí, de imperativa moral, ¿no? En donde tenemos que procurar una sociedad cohesiva y todo esto en donde todos puedan contribuir y todos puedan apoyarse de aquello que se contribuye, ¿no? Y pues mientras esta idea pues es bastante noble, pudiera parecer sensata si se cree lo que esta idea propone, la realidad es que nos dista mucho de esto, ¿no? Primero que nada, ¿por qué debemos efectivamente de ver los impuestos como un robo? Emana de dos cosas, ¿no? Ese argumento está sobre dos pilares principalmente. Uno, el origen de los impuestos y dos, cuáles son las consecuencias negativas del pago de impuestos, especialmente para aquellos quienes se supone que deberían de verse beneficiados de estos, que son la clase trabajadora, las clases más vulnerables, ¿no? Bueno, primero que nada, el tema del origen de los impuestos, ¿no? Y para tratar el tema de este origen de los impuestos, pues es importante retomar el argumento de un economista que se llamaba Manfred Olsen. Él tiene un paper muy interesante que justamente habla del origen del Estado, ¿no? La realidad es que, como dicen científicos políticos como Francis Fukuyama y muchos otros, lo que esta idea del Estado, bien sabemos, podemos definir al Estado, podemos describir múltiples estados o múltiples estados primitivos en la historia. Sin embargo, no podemos señalar cuál fue el primer estado, ¿no? Es difícil encontrar un récord de cuál sería el estado prístino, ¿no? De acuerdo con Francis Fukuyama. Y pues bueno, a modo de contestar esta interrogante de pues, cómo surgió el Estado y todo esto, esta idea, esta institución, el economista Manco pues, propuso en un paper que el origen data de cuando descubrió la humanidad la agricultura. Y el origen del Estado pues es bastante curioso porque, repito, o sea, vista de este cuento de hadas que mucha gente de izquierda propone, en donde el Estado es una especie de entidad benevolente. El Estado surge, de acuerdo con este paper de Manco Olsen, como resultado de esta dinámica. Originalmente, cuando la humanidad consistía de grupos nómadas, cazadores-recolectores, evidentemente, pues la carencia estaba a la orden del día, ¿no? Es decir, o sea, si todo lo que tú podías comer lo tenías que recolectar de un árbol o lo tenías que cazar para comértelo, evidentemente la abundancia era algo elusivo, ¿no? Porque pues en ese entonces no existía refrigeración. Cazabas y comías y listo, ¿no? Como animales, como seres primitivos. Esto pues tenía como resultado el hecho de que la gente pues no podía acumular cosas, ¿no? ¿Qué podías acumular? No podías acumular comida, no podías acumular, la comida era lo más valioso en ese entonces, ¿no? Puesto que la imperativa era la supervivencia. Entonces, si no tenías nada que acumular, no tenías forma de crear una estructura sofisticada de comercio, ¿no? Entonces, la prosperidad, pues, era una idea muy distante para entonces, ¿no? En los orígenes de nuestra especie. Eventualmente, pues, la humanidad descubrió la agricultura y este fue el momento en el que la humanidad pudo empezar a guardar lo que sobraba, ¿no? Empezar a producir más de lo que necesitaba en el momento y empezar a ahorrar para el futuro. Mientras esto, pues evidentemente fue algo bueno, algo positivo, trajo consigo una consecuencia indeseable, ¿no? Un efecto indeseable que fue aquel de atraer a lo que conocemos como amantes de lo ajeno, ¿no? Cuando se descubrió la agricultura y la gente empezó a ser capaz de almacenar granos, comida que no perecía tan inmediatamente, a formar sociedades más sofisticadas, con división de labor, esa división de trabajo y todo esto, pues eventualmente surgieron lo que Manco Olsen denomina como roaming bandits, es la forma en la que lo denomina en inglés, o bandidos andantes, podríamos traducirlo, ¿no?
que se dedicaban a asaltar pues comunidades de agricultores, ¿no? El problema con esta dinámica es que, ok, si tú eres vuelves al tema de los incentivos, que es una de las partes o de las ideas más importantes en la economía, ¿no? El incentivo, el problema que tenían estos bandidos es que, pues, ok, llegaban a una villa, a una aldea de agricultores a asaltarla, a violar a las mujeres, a robarse lo que tenían de comida y a matar a los hombres que residían ahí o a una buena parte de, pues, lo que pasaba es que eventualmente esta villa o esta aldea, pues, dejaba de tener un incentivo para producir demás, ¿no? Regresaba a una dinámica de subsistencia porque pues tenía el temor de que de volver a acumular y exhibir prosperidad como resultado, pues iba a traer las redadas de estos bandidos andantes, ¿no? Entonces, pues esto obligaba a estos bandidos a ir de aldea en aldea, pues evidentemente, pues estas no eran infinitas, ¿no? Estamos hablando de miles de años en el pasado, ¿no? Entonces, aquí justamente el origen del Estado, según Mancur Olsen. Y repito, esa es una idea que pues autores, científicos políticos de la teoría de Francis Fukuyama, Jonah Goldberg, consideran que es la explicación más coherente con respecto al origen del Estado. Pues bueno, estos bandidos andantes decidieron más bien, tal cual como si estuviéramos hablando de los narcotraficantes que se fueron a extorsionar en el de la República Mexicana, por ejemplo, en lugar de redar y asaltar y matar villa tras villa tras villa, aldea tras aldea tras aldea, lo que decidieron hacer fue instalarse, llegar a alguna de estas comunidades y extorsionarlos. Efectivamente diciéndoles, mira, pues podríamos simplemente llevarnos todo lo que tienes, matar a una buena parte de ustedes, violar a unas cuantas mujeres y listo, ¿no? Pero este arreglo no nos conviene a nosotros a largo plazo ni a ustedes, ¿no? Entonces, lo que puedo ofrecerte mejor es, yo me instalo aquí, tú me das tributo y yo pues, a cambio de este trato, pues, una, no te agredo, dos, te protejo de personas similares o de pandas similares a la mía, ¿no? Así es como se origina el Estado, ¿no? Y ese es el origen de los impuestos, el tributo que se le paga a modo de extorsión a alguien para que no te haga daño, ¿no? Ese es una de las buenas, un pilar bastante sólido sobre el cual está esta idea de que los impuestos son un robo. Ahora, más allá de esta recolección histórica de cómo es que surgió el Estado, la hipótesis, hay que considerar pues cuáles son las consecuencias de los impuestos, ¿no? Avancemos pues todos estos miles de años hacia la sociedad moderna y pues pensemos, ¿no? La gente puede decir, bueno, pues tal vez así se originó el Estado, tal vez efectivamente se originó de acuerdo con una dinámica de extorsión y robo, sin embargo eso no quiere decir que siga siendo ese el caso, ¿no? Los impuestos tienen un papel fundamental el cual jugar en la sociedad, puesto que nos permiten crear, tejer una red de seguridad social que especialmente protege a los más desamparados, ¿no? Ese podría ser el argumento de gente de izquierda, especialmente, y también de mucha gente de centro, ¿no? De mucha gente que se considera, pues, sensible, sensata, ¿no? Sin embargo, pues la realidad, repito, dista de lo que estos cuentos de hadas proponen. La realidad es que, primero que nada, los impuestos, como tantas cosas, tantas acciones del gobierno que supone que apuntan a proteger al desposeído, tienen el efecto contrario. Un libro muy bueno que pues trata este tema es este de Popular Economics de John Tamny, y justamente esta serie de ideas que él desarrolla a lo largo del libro se basan precisamente en el texto de Bastiat de lo que no se ve, ¿no? En diferentes aspectos de la vida económica de una sociedad, ¿no? Con respecto a los impuestos, pues lo primero que consideramos y es, repito, el cómo es que estos dejan desamparados a los desposeídos, ¿no? Más que a la gente más rica. Esta idea de que quien más tiene, más debe de contribuir a la sociedad y todo esto, se deshace cuando analizas lo que realmente pasa. ¿Y qué es lo que realmente pasa? Bueno, cuando que las cargas fiscales que se supone que van creciendo conforme la gente gana más, realmente se vuelven poco efectivas porque la gente que gana más es muy capaz de jugar con el sistema, de contratar ejércitos de contadores y abogados especializados en materia fiscal que les permitan encontrar salidas para poder evitar pagar todos los impuestos que supone que deberían de pagar, ¿no? ¿Quiénes no tienen acceso a huirle a los impuestos? ¿Quiénes sí tienen que hacerle frente a sus cargas fiscales? La gente de clase media y la gente que trabaja. Nosotros, quienes trabajamos, no tenemos acceso al ejército de abogados y contadores que nos pueden ayudar a encontrar las salidas escondidas que están dentro del código fiscal para poder pagar menos impuestos o eludirlos, ¿no?
Los ricos sí pueden. Los ricos también pueden mover su dinero a lugares, a regiones, países donde la carga fiscal o las leyes fiscales son más amigables, ¿no? Cosa que la gente pobre no puede hacer, ¿no? Entonces, esta idea de que, bueno, ok, los impuestos permiten tejer esa red de seguridad social con el dinero de especialmente quienes más tienen, no, es totalmente falsa. Y lo podemos ver, por ejemplo, la segunda forma en la que los ricos evitan pagar impuestos, aparte de pues, contratar gente que se pueda dedicar a buscarle salidas, es a través de los compadrazgos, ¿no? Algo que es que se considera muy común, endémico de, por ejemplo, Latinoamérica, pero que pasa en todo el mundo, ¿no? Mucha gente tiende a creer que algunos problemas, como la corrupción y todo esto, son casi exclusivamente propios de naciones en vías de desarrollo, ¿no? Repito, como Latinoamérica, como aquellas en el continente africano, etcétera. Y no, la realidad es que eso pasa también en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, justamente muy a modo de lo que le valió la elección también aquí a López Obrador, esas ideas populistas, este pintarse como una alternativa. Donald Trump precisamente en uno de sus debates con Hillary Clinton, por allá del 2016, dijo algo muy interesante, ¿no? Hillary Clinton acusaba a Donald Trump de que, pues, él, como multimillonario, se valía del código fiscal para evadir impuestos, ¿no? Se valía de se les llaman loopholes en inglés, estas como salidas que tienen, que puedes explotar, ¿no? Vulnerabilidades dentro de las leyes fiscales para poder pagar menos impuestos de los que te corresponden por ley. A lo que Donald Trump respondió que, bueno, ok, si tanto te molesta que los ricos no paguemos impuestos, tú que has vivido toda tu vida en la política, ¿por qué no cambias el código fiscal? Acto seguido, Donald Trump respondió la misma pregunta. La razón por la que la clase política nunca ha cambiado el código fiscal en Estados Unidos es porque los donadores de la clase política, los amigazos, los que les dan donaciones para sus campañas, etcétera, no quieren que el código fiscal se vea modificado para que puedan seguir explotando las salidas y les permiten pagar menos impuestos, ¿no? Y eso pasa, repito, en todos lados, también pasa aquí, ¿no? Es tan fácil de hacerte amigo de algún legislador, de algún gobernador para encontrar formas más de evitar pagar impuestos cuando eres una persona de mucho dinero, ¿no? Los compadrazgos, y repito, esto no se considera endémico de Latinoamérica, sí, pero pasa en todo el mundo. En todo el mundo, la gente más rica que se supone que es la que debería pagar más impuestos, evade tantos impuestos como puede, quienes sí pagan la cuenta completa son los pobres, ¿no? Quienes no tienen acceso ni a los compadrazgos ni a los contadores y abogados, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, pues creo que queda muy claro el porqué esta idea de que los impuestos son algo bueno, una forma de contribuir, de ser socialmente responsables y todo esto, se cae de frente, ¿no? O sea, es simplemente algo ilógico de frente a lo que realmente pasa, ¿no? Sería iluso creer que esto realmente es así. Y esencialmente, como decía Frederic Bastiat, ¿no? Eso pues es parte de lo que no se ve. La otra cara de lo que no se ve es lo que pasa con los impuestos. Ese dinero que sí efectivamente le pueden quitar específicamente o especialmente a a empresarios pequeños, perdón, pymes y a trabajadores clase medieros y de clase socioeconómica baja, ese dinero pues pudiera haber sido ocupado de mejor manera por el trabajador a quien se lo quitaron o por el pequeño empresario dueño de alguna panadería de barrio o qué sé yo, que de la forma en la que va a ocuparlos el gobierno. Porque, por ejemplo, o sea, hay muchas cosas que son ilógicas con respecto a todo el proceso de recolección de impuestos, ¿no? O sea, se supone, y esta idea es muy curiosa, ¿no? O sea, quienes presumen que la gente pobre no tiene dinero para pagar cosas básicas, presume que sí tiene, que el dinero de esta gente sí es suficiente para, en manos del gobierno, pagar todas estas cosas como salud, seguridad social, etcétera, además de una enorme burocracia que los tiene que administrar, ¿no? O sea, ¿qué de sentido, qué de lógico tiene eso? Todo ese dinero pasa por manos de un montón de burócratas. Esto es una capa más de costos, ¿no? Que es dinero que nunca va a llegar de vuelta a los más necesitados, ¿no? Y repito, pues la parte más nociva, que es lo que muchas veces la gente no se tiene a pensar, es, ok, me quitaron tanto de impuestos, ¿qué podría haber hecho yo con ese dinero, no? Si en mi quincena me quitaron 1,000 pesos, 2,000 pesos, tal vez con eso yo justamente podría permitirme ahorrar para un retiro más digno o para comprar una casa, tal vez no en la ciudad, pero en alguna otra parte de la República, o para mandar a mi hijo a la escuela, o para comprarme un carro, o para mejorar mi casa.
incontables cosas que precisamente permitirían la mejora en la calidad de vida de las personas más necesitadas, que pues, desafortunadamente no pasa porque ese dinero se lo quitan, se va a desperdiciar en manos de un montón de brokers, un montón de sueldos de brokers que se supone que tienen que administrar ese dinero, termina también en bolsillos de un montón de políticos corruptos y, y únicamente migajas terminan en manos de, se supone que deben de beneficiarse de estos programas, toda la red de seguridad social que se supone que es financiada con los impuestos, ¿no? Entonces, argumentos sobran para sostener la idea de que los impuestos son efectivamente un robo. Entonces, espero que, habiendo planteado esos argumentos, la idea o este himno libertario que es tan común, ¿no? Que pudiera sonar tan estridente para muchas personas, de que los impuestos son un robo, que se empieza a cobrar un poquito más de sentido y deje de parecerle al público algo tan radical. Eso que no es.